Hola, ¿cómo están? Bueno, en el presente video vamos a hablar del lugar de la gramática en los textos. En principio tenemos que pensar qué es la gramática. Hay varias definiciones. Una de ellas dice que la gramática es una parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus variaciones. Llamamos palabras o categorías gramaticales a lo que conocemos como sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, preposición, conjunción, interjección, artículo. Así también como la manera en la que las palabras se combinan en la oración. La gramática estudia tanto la morfología como la sintaxis. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve saber gramática? Nos sirve para entender que, por ejemplo, la palabra arboleda se forma con un morfema base, que es la palabra árbol, y un sufijo eda, que completa su significado y lo distingue del concepto de árbol. También en cuanto a sintaxis podemos decir, cuando analizamos o revisamos una oración, por ejemplo, el perro de mi vecina ladra constantemente. Allí tenemos el perro de mi vecina, sujeto, ladra constantemente, predicado. Y así podemos seguir con el análisis. Otro de los conceptos de gramática tiene que ver con un libro que recoge esta teoría, por ejemplo, la gramática de la RAE. También otro significado que podemos encontrar de gramática es el conjunto de normas y reglas que debemos conocer para hablar y escribir correctamente una lengua. Por ejemplo, para estudiar alemán debemos conocer la gramática del alemán. Bien, pero lo que aquí nos ocupa especialmente es qué rol, qué papel ha jugado la gramática en la escuela. ¿Cómo ha sido la transposición didáctica de esas teorías gramaticales al lugar sagrado conocido por centro educativo o escuela? En general, su lugar ha sido variado y ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Si pensamos en la gramática tradicional o en la escuela tradicional, vamos a decir que en ese momento el lugar de la gramática era imprescindible. No podía no enseñarse gramática. Quien se preciaba de conocer una lengua debía saber su ortografía y su gramática. Al transcurrir del tiempo, las nuevas teorías y los nuevos paradigmas concluyeron que desde un enfoque comunicativo debía revisarse ese rol de la gramática, y para algunos que no supieron interpretar ese pensamiento, la gramática pasó a ser un extra en la escuela o en algunos casos llegó a ser un contenido casi sacado de la currícula. Lo que debemos lograr en la enseñanza-aprendizaje de una lengua en nuestros alumnos es que ellos desarrollen y aumenten su competencia lingüística y comunicativa. Para ello debemos tratar de enseñarles el lugar que tiene la gramática. Hay un fuerte debate sobre ella y sobre la producción de textos escritos y todo lo que demanda producir un texto, o si se quiere decir de otro modo, todo lo que demanda lo que llamamos el complejo proceso de la escritura, y también el de la oralidad, que ha cobrado nueva relevancia en el siglo XXI. Una persona debe tener varios saberes cuando se dispone a producir un texto, ya sea oral o escrito. Primeramente debe tener un saber lingüístico,
tiene que ver con conocer la lingüística y la gramática de la lengua que habla. Luego tiene que tener, un saber de situación, es decir, qué emociones, qué expectativas mueven al receptor de su discurso. En tercer lugar, tiene que tener un saber sobre lo que se llaman esquemas textuales o estructuras textuales. Si yo me dispongo a escribir una monografía, tengo que saber cuál es la estructura de una monografía, los pasos a seguir. También tiene que tener un saber del mundo. Y por último, también depende ese escrito de las capacidades estilísticas o retóricas que suelen ser limitadas en cada individuo. Por tanto, con todo lo que hemos dicho en este video, mi conclusión es que la gramática no debe ser tomada como tanto ni como tan poco. Es decir, si nos ponemos a pensar, la gramática interviene desde las primeras fases de la producción de textos. Ya en la etapa de creatividad, de producción, de ideación de un texto, interviene la gramática, porque está allí para presentarse al servicio del pensamiento. Los conocimientos gramaticales, entendidos como los recursos léxicos asociados a un escrito, son claves porque todo el tiempo uno apela a la gramática para poder distribuirlos en un texto. Por tanto, considero que la ampliación y el enriquecimiento gramatical sobre la lengua materna redundará en el mejoramiento sustantivo de la competencia lingüística y comunicativa de un individuo. Por tanto, hay que estudiar y hay que enseñar gramática.